Pues hola a todos innovadores, ya os puedo empezar a llamar con el título de innovadores porque ya habéis superado la mitad del programa Innovation Garage, por tanto ya tenéis, digamos, más del 50% de las metodologías que vamos a utilizar en el programa Innovation Garage. Por tanto, si las vais adoptando desde la perspectiva del programa, ya sois 50% innovadores. Hoy vamos a dar un paso más en el proceso, ya que nos adentramos en la quinta sesión. Y en la quinta sesión nos vamos a adentrar y vamos a entrar ya en la cuarta etapa del programa, ¿vale? La etapa que nosotros llamamos la etapa del prototipo, que es una etapa en la que convertimos las ideas que habéis ido dándole forma en los últimos días, las convertimos en un proyecto. Es decir, que en el mundo de la innovación, como os dijimos en la sesión inaugural, tener una idea no sirve de nada, tener una idea sirve para convertirla en un proyecto y que ese proyecto hay que conseguir que genere resultados y para que genere resultados necesitamos, por un lado, evaluar que es deseable para los diferentes usuarios que están implicados en el proyecto, que es viable de llevarlo dentro de nuestra práctica asistencial o dentro del ámbito en el que vamos a implementar este proyecto. Y luego, por supuesto, que económicamente es sostenible, es decir, que no solo tenemos la capacidad de desarrollar su etapa, su primer versión, sino que tenemos la capacidad de ir actualizando estas diferentes versiones y que los costes que están inherentes a un proyecto de este tipo son sostenibles y encontramos una fuente sostenible económica que nos permite financiarlo no solo al inicio, sino durante toda la vida del proyecto que está en marcha. ¿Vale? Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Y ya, pues lamentablemente ya solo nos quedará una etapa que es la etapa que seguramente viviréis con más nervios, que es la quinta etapa, que es la etapa de la comunicación. Ya os dijimos que la comunicación, que todo innovador, una de las cualidades profesionales que tiene que tener es la innovación, ya que aunque hayamos tenido la capacidad de poner en marcha un proyecto que sea deseable, viable y sostenible económicamente, si no tenemos la capacidad de enamorar con nuestro proyecto a todos los usuarios que estarán implicados, pues lamentablemente ellos no se subirán a nuestro arca de Noé y por tanto nuestro arca de Noé no va a funcionar y sería exclusivamente por un tema de comunicación. Por tanto, la semana que viene abordaremos esta última etapa que ya os avanzo, que tendrá su parte práctica, que nos permitirá de alguna forma aterrizar todo lo que hemos trabajado en una presentación, que intentaremos que siga un modelo que nosotros os vamos a sugerir, una estructura de presentación que os vamos a sugerir que tiene todo el sentido del mundo y que es la que vosotros vais a preparar para el acto final del próximo 4 de diciembre en Madrid. Recordar esta fecha, que últimamente me ha escrito algún miembro del jurado diciendo que no tenía muy clara la fecha y dije, madre mía, que no sea el caso de que el resto de participantes alguien tenga una duda. Tenemos que tener apuntada en nuestra agenda 4 de diciembre, nos vemos todos para celebrar y presentar los proyectos que han salido del programa Innovation Garage, ¿vale? Estos 5 proyectos que surgen del Innovation Garage, que se sumarán en el acto final con los 8 proyectos que ya han sido seleccionados en el concurso de ideas, ¿vale? Que os avanzo que yo también estoy trabajando con ellos. Por tanto, vosotros no tenéis ventaja sobre ellos, ni ellos tienen ventaja sobre vosotros, sobre ellos, sino que todos estáis siguiendo una metodología parecida. Por tanto, el día de la presentación final será difícil identificar si ese proyecto viene del Innovation Garage o viene del concurso de ideas. Es decir, que estamos intentando estandarizar el cómo aterrizamos todos los proyectos. Ellos al final, los participantes que llegan al acto final, fruto del concurso de ideas, vienen de una idea. Que es en el punto en el que estamos ahora nosotros. Vosotros ahora mismo, los 5 equipos de trabajo que estáis en el marco del Innovation Garage, ahora mismo tenéis una idea, algunos más o menos aterrizada, ¿vale? Pero todavía falta una parte para que vuestra idea yo tenga la tranquilidad que va a ser una idea que va a enamorar al jurado, que es el que finalmente tiene que seleccionar el proyecto ganador.
¿vale? Entonces, antes de adentrarnos en la etapa número 4 del proceso, yo creo que siempre es muy bueno mirar la vista atrás para saber por dónde hemos pasado, porque no es importante que entendamos que ahora sí que es verdad que tenemos todos y cada uno de estos 5 equipos una idea aterrizada, pero es importante que no olvidemos de dónde venimos. Al final, el punto de partida de cada uno de los 5 equipos de trabajo que conformamos en el Innovation Garage provenía de un reto. O sea, os tuvisteis que alinear cada miembro del equipo de trabajo, o sea, cada grupo de trabajo os tuvisteis que alinear con un único reto. Y este reto no solo os tuvisteis que pelear para quedaros con un reto que fuera común para vosotros, a pesar de procedencias diferentes, experiencias diferentes, especialidades diferentes, no solo tuvisteis que poner foco en un único reto, sino que además ese reto lo reformulasteis, ¿vale? Con la metodología de las 7 preguntas que os ayudó a intentar que el reto lo vierais desde el máximo puntos de vista diferente. Y no solo eso, sino que en las últimas 2 semanas, además de haber puesto foco en un reto común y haber reformulado el reto, entramos en la etapa de la creatividad, donde hemos intentado de alguna forma identificar el máximo de ideas que resuelvan este reto reformulado. ¿Vale? Y para ello, esto lo hemos hecho en trabajo en equipo, equipos que ya creo que ya conocéis perfectamente. Estos son los 5 equipos de trabajo, 4 de ellos representados en la sesión de hoy en directo y el quinto grupo de trabajo, Alfredo y Raquel, mi equipo de canarios, están trabajando, como decía, en remoto, pero los conoceréis en el acto final si no los conocéis de antes, ¿vale? Pero todos estamos trabajando con la misma metodología, ¿vale? Centrándonos en esta etapa que estamos dejando ya, la última etapa que hemos dejado de lado, la etapa de la creatividad, recordar que pasamos en una primera etapa por la identificación del máximo de ideas y la semana pasada os pedí a todos que por favor os quedaréis con una única idea y que la intentarais aterrizar de la forma mejor posible a través de estas preguntas, ¿vale? De los 5 equipos, deciros que si no estoy errado, he recibido la propuesta de 3 de los equipos, ¿vale? Que me habéis enviado por correo electrónico y que yo os he dado mis comentarios. Gracias por los agradecimientos a mis comentarios. Cierto es que al final creo que es un punto importante del programa y por tanto yo le he prestado el máximo cariño. El grupo que todavía no me ha enviado la idea, si no estoy errado, por favor que me la envíe, sino ahora cuando vayamos al trabajo práctico, vemos un poco en qué punto lo tenéis, ¿vale? Hasta esto es lo que deberíamos tener a fecha de hoy, ¿vale? Pero, como os decía, hoy damos un paso más en el proceso de innovación que estamos siguiendo y pasamos a la cuarta etapa, es la etapa que yo le llamo del prototipo, ¿vale? Es decir, que no solo tenemos una idea, sino que esa idea la tenemos que convertir en proyecto y la innovación va de proyectos y no de innovación. Al final nosotros con el Innovation Garage, el output final no es una idea, sino es un proyecto de innovación que resuelve un reto, ¿vale? Con beneficios mejor de lo que actualmente hay en la práctica asistencial o en vuestro día a día de profesional, ¿vale? Por tanto, súper importante, hoy no vamos a desenamorarnos de nuestras ideas, sino que nuestra idea es como digamos la bisagra que nos va a permitir construir un proyecto, pero que lo verdaderamente importante es el proyecto, no la idea. Es decir, que si tenemos una idea, pero esta idea no resuelve un reto de forma adecuada o esta idea no se alinea con unos usuarios o si esta idea no aporta unos beneficios o si esta idea no sabemos cómo implementarla o esta idea económicamente no la sabemos financiar o no la sabemos mantener en el tiempo, pues no habremos innovado y por tanto nuestra idea quedará en saco roto y por tanto dejará de tener sentido. Por tanto, importante que entendáis que en esta cuarta etapa en la que entramos, que es la etapa del prototipo, lo importante es ejecutar el proyecto que surge de vuestra idea, ¿vale? Es decir, que lo que queremos es que este proyecto os acerque a generar un impacto y unos resultados en vuestra práctica profesional, ¿vale? Y por ello va a haber un punto, una variable que es sumamente importante y que durante las próximas semanas va a pasar, es que
ahora mismo todos y cada uno de vosotros tenéis una idea, ¿vale? Y esa idea os tengo que pedir por favor que no os enamoréis de ella. ¿Por qué? Porque a la que nos empecemos a hacer preguntas sobre ella o a la que empezamos a evaluar vuestra idea con otros usuarios, es posible que surja la necesidad de hacer adaptaciones. Más o menos pequeñas estas variaciones. Por tanto, en esta fase en la que estamos ahora, en la que estamos entrando en la fase del prototipo, es súper importante que seamos sumamente flexibles. ¿Qué es decir? Que partimos con una idea, pero cuando empecemos a avanzar en convertir esta idea en un proyecto, nos daremos cuenta que probablemente nuestra idea requiere de hacer adaptaciones sobre la idea misma. Por tanto, es muy importante que entendáis que la idea que habéis conceptualizado en la última semana probablemente se parecerá no mucho a la que acabaréis presentando en el acto final. ¿Por qué? Porque ahora entra una fase de validación de vuestra idea y una fase en la que vais a convertir vuestra idea en un proyecto. ¿Vale? Y esta metodología que hoy os proponemos es una metodología que lo que pretende es validar de forma rápida y económica vuestra idea, ¿vale? Habitualmente yo que vengo del mundo de la innovación, en el histórico, años atrás solía pasar que muchas veces teníamos una idea, esa idea la convertíamos en un proyecto y estábamos pues unos cuantos meses y invertíamos dinero para llevar ese proyecto al mercado. ¿Y qué pasaba? Que cuando lo llevabas al mercado habías invertido pues meses y habías invertido dinero y luego lo llevabas al mercado y el mercado no siempre aceptaba ese proyecto. En un proceso de innovación no queremos que nos pase esto. Lo que nosotros queremos que pase es que de forma rápida y de forma barata tengáis la capacidad de construir un prototipo de vuestra idea y de vuestro proyecto para que la podáis validar lo antes posible con el objetivo de que el propio mercado o los propios usuarios os den su punto de vista y podáis corregir y recoger sus comentarios sin que eso os cueste ni mucho tiempo ni mucho dinero, ¿vale? Que es lo que dice el director de innovación de 3M, que son los creadores de los POSITs, ¿vale? El director de innovación, él siempre dice que quiere colaboradores que cometan muchos errores, pero que esos errores los cometan de forma rápida y barata, ¿vale? Y eso es lo que pretendemos con esta etapa, es definir, convertir vuestra idea en un proyecto que de alguna forma os permita validarlo, pero que os permita validarlo de una forma rápida y barata, es decir, que no tengáis que invertir un euro ni tengáis que invertir semanas de trabajo para luego validar el proyecto, ¿vale? Al final lo que queremos con esta fase es definir e ilustrar al máximo en qué consiste vuestro proyecto. Es decir, que en el acto final algunos de vosotros me habéis preguntado y también los miembros del concurso de ideas me han preguntado, es Xavi, el día del acto final tenemos que llevar desarrollado algo. Pues oye, si tenéis capacidad de desarrollar algo, pues está perfecto. Lo que se trata en el acto final es presentar vuestra idea de la mejor forma posible, lo más aterrizada posible y lo más clarificada posible, es decir, que sea lo más clara. Pero no tenemos ni que invertir tiempo ni recursos en desarrollar una tecnología, porque al final eso no tendría sentido, ¿vale? Por tanto, con la metodología de hoy que os avanzo que es una metodología que se llama el cubing, ¿vale? Porque es un cubo, ¿vale? Y como cubo tiene 6 lados y por tanto tiene 6 grupos de preguntas que son las que quiero que contestéis a partir de ahora, ¿vale? Y os explicaré yo ahora. Quiero que construáis una primera representación de vuestro prototipo, ¿vale? ¿Para qué sirve esta metodología que hoy vamos a utilizar? Si, como bien decía ahora una de vuestras compañeras en la parte introductoria antes de empezar la grabación, al final este proceso que estamos siguiendo de innovación en el Innovation Garage lo que pretende es dar método a todas las decisiones clave que tiene que tomar un profesional a la hora de definir un proyecto innovador, ¿vale? Y una de las etapas clave es cómo convertir una idea en un proyecto y eso se hace no solo para poder construir ese proyecto, sino sobre todo
también para validar el proyecto. Entonces, esta metodología que vamos a utilizar hoy es una metodología que va muy bien para poder validar vuestro proyecto, si vuestro proyecto es deseable, es viable y es rentable. Ahora hablaremos de estos tres conceptos: deseabilidad, viabilidad y sostenibilidad económica. Pero al final, esta metodología que hoy vamos a emplear es una metodología que lo que pretende, a través de la representación de un cubo con 6 grupos de preguntas, lo que pretende es que que pudierais vosotros presentar este cubo a un programador para que os pudiera programar vuestra solución, o bien para coger este cubo y poder validarlo con los usuarios a los que va dirigida vuestro proyecto, para ver si ellos lo ven deseable y viable. Y además, este prototipo que construimos sirve también para encontrarle la sostenibilidad económica, de la que a continuación también hablaremos. ¿Sí? ¿Vale? Por tanto, en esta cuarta etapa del proceso, lo que pretendemos es aterrizar al máximo vuestra idea, convertirla en un proyecto para que pueda ser validada y para que pueda poner las bases para poder construir una primera versión de vuestro proyecto. ¿Vale? Como os digo, el prototipo tiene tres grandes objetivos. Por un lado, validar la idea de si los usuarios a la que destináis vuestra idea la necesitan. No habría peor cosa que digáis: oye, pues yo tengo una idea cojonuda que a mí me encanta, pero yo voy ahora al resto de farmacéuticos de hospital, les explico la idea y me dicen: pues, ¿qué quieres que te diga? Yo necesitar, no la necesito. Por tanto, si no hay un grupo de clientes o de usuarios que se enamoran y que te dicen yo la necesito, vuestro proyecto no va a tener sentido. Pero no solo va de que vuestro proyecto, la gente os diga: oye, qué proyecto más bueno, yo lo necesito, por favor, desarrollarlo, porque si lo traéis a nuestra práctica profesional nos va a cambiar la vida. Ya, pero es que ese proyecto además tiene que encajar en el status quo actual. Al final, lo que no pretende un proyecto es cambiar por completo la forma como trabajáis. Al final vosotros, pues el farmacéutico de hospital que está en las consultas externas y tiene que dispensar una medicación, si le pones un proyecto en marcha, ese proyecto no le puede transformar su forma de trabajar, porque si le transforma su forma de trabajar, a lo mejor dice: no, no, si el proyecto me parecía muy necesario, pero lo lamento, pero es que no es factible técnicamente por traerlo a nuestra práctica profesional, porque necesitamos que el paciente haga esto y haga lo otro, que dediquemos X tiempo en la farmacia hospitalaria para hacer esto y para lo otro, y eso, pues lo lamento, equipo, pero no es factible. Por tanto, si vuestro proyecto es deseable, pero no es factible de llevarlo a la práctica profesional, pues vuestro proyecto habría fracasado en el segundo gran objetivo, que es demostrar que vuestro proyecto es factible de llevarlo a vuestra práctica profesional. Pero si hemos conseguido demostrar que vuestro proyecto lo desean, que es factible llevarlo a vuestra práctica profesional, también hemos de demostrar que hay un modelo de negocio detrás que permite de alguna forma que ese proyecto sea sostenible en el tiempo. Muchos de los proyectos que a lo mejor habréis visto llegar a vuestra práctica asistencial, llegan a vuestra práctica asistencial o a vuestra práctica profesional, y alguien ha financiado la primera etapa, la etapa del desarrollo del proyecto, ¿vale? O sea, hemos puesto una plataforma, me lo invento, o una aplicación que le ha costado a alguien 100.000 euros, la lleva a vuestra consulta, a vuestro servicio, se empieza a utilizar, pero al año siguiente toda tecnología tiene unos costes de mantenimiento que se tienen que mantener. Pues si alguien ha pagado la fiesta inicial, pero luego no está dispuesto a pagar la fiesta a posteriori, pues es evidente que al final ese proyecto acabará muriendo, porque nadie tendrá la capacidad de financiarlo. Por tanto, será un proyecto deseable, será un proyecto factible, pero no será un proyecto sostenible, viable económicamente. Por tanto, vamos a intentar, con esta metodología del cubing, de este cubo que os voy a enseñar a continuación, el objetivo que pretende es que podáis vosotros validar que es deseable para los usuarios, que es factible de llevarlo a vuestra práctica profesional y que además somos capaces de encontrar ese coste-eficiencia que hay detrás de vuestro proyecto y que justifica económicamente ponerlo en marcha. ¿Sí? Estos tres criterios son tres criterios que el jurado
el acto final va a valorar. Es decir, ellos se van a poner en primer lugar como farmacéutico de hospital, van a ver vuestro proyecto y van a decir, eso lo necesito. Y de los 13 proyectos que se van a presentar, ellos van a valorar cuál es el proyecto de los 13 que más necesitan. Una segunda cosa que van a valorar es, de estos 13 proyectos, ¿cuál es factible llevarlo? Pues oye, he visto un proyecto que es maravilloso, pero yo sinceramente esto en mi hospital lo veo absolutamente no factible de llevarlo. Por tanto, en esa puntuación el jurado puntuará mal vuestros proyectos. Y en tercer lugar, lo que va a valorar el jurado es la sostenibilidad económica, es decir, el coste-eficiencia. Oye, pues este proyecto va a costar X y esto va a generar ahorros, va a generar algún tipo de impacto económico dentro de nuestra práctica profesional. Pues eso es algo que también va a valorar el jurado, ¿vale? Vamos a meternos ya en cuál es la metodología que proponemos para esta cuarta etapa, la etapa del prototipo. Como os venía diciendo, a nosotros siempre nos gusta construir algo, ¿vale? Porque así tienes la sensación de que esa idea no es algo que está en nuestra mente, no es en nuestro cerebro, sino que la hemos aterrizado en algo concreto, ¿vale? Y nosotros lo que planteamos es una metodología que le llamamos el cubing, ¿vale? O este cubo que estáis viendo de este compañero mío que presentaba un día el cubo, ¿vale? Nosotros cuando hacemos este tipo de jornadas las hacemos físicamente, no las hacemos de forma online. Lo que hacemos nosotros las construimos un cubo, ¿vale? Que los participantes recortan y acaban construyendo un cubo de unas medidas bastante considerables, como podéis ver en la foto de mi compañero, ¿vale? Vamos a explicar cuáles son los 6 grupos de preguntas que tenéis que contestar sobre vuestra idea, ¿vale? Son 6 grupos de preguntas y en cada grupo de preguntas os hemos puesto muchísimas preguntas. No hace falta que contestéis todas ellas, sino estas son preguntas como os decía en anteriores etapas, que nosotros lo que hacemos en este proceso, ponemos muchísimas preguntas, que esas preguntas sirvan para vuestra reflexión, pero no todas ellas se tienen que contestar, ¿vale? Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? Claro, hasta ahora teníamos una idea sobre una solución que nos gusta a todos los miembros de nuestro equipo. Pero lo primero que tenemos que hacer es dar un paso atrás. Lo primero que tenemos que hacer es, nosotros inicialmente en la etapa 1 de nuestro proceso habíamos empezado con un reto común. Y ese reto común, a través de la creatividad, nos ha permitido llegar a una idea que resuelve un reto, ¿vale? Pero ya no tiene que haber una cierta alineación entre el reto inicial y el reto que soluciona vuestra solución. Por tanto, la primera pregunta que os tenéis que hacer es vuestra solución, la solución que habéis definido la pasada semana, ¿qué reto solventa concretamente? Y ahí quiero que me identifiquéis una situación inicial o una analogía o un ejemplo real de cuando vuestra solución solventa un problema. Pues oye, pues mira, Xavi, estamos en las consultas externas y tenemos que atender un total de 75 pacientes a los que les tenemos que dispensar la medicación. ¿Cuál es el reto? Pues el reto está en que no tenemos tiempo suficiente desde los farmacéuticos de hospital y tenemos que ver cómo podemos asegurar y hacer un triaje adecuado de qué pacientes, de qué 10 pacientes de los 75 tendríamos que ver. Pues ese es el reto concreto que vuestra solución va a resolver. No es el reto de mejorar la reputación del farmacéutico, no, es qué reto concreto queréis que solucione. Y aquí tenéis una serie de preguntas que quiero que os planteéis sobre el reto que creéis que va a solucionar vuestras soluciones. Este es el primer lado del cuadro, ¿sí? Os he dejado aquí un ejemplo de reto para que veáis un poco cómo deberíais definir este reto. El segundo lado ya os suena, es las mismas preguntas de la idea que os pedí que definierais la pasada semana. Pero ahora quiero que como habéis dado una vuelta sobre el reto, ahora quiero que planteéis si vuestra solución realmente solventa el reto que habéis definido en el primer lado del cubo, ¿vale? Por tanto, le vais a dar una segunda vuelta a la definición de vuestra solución, ¿vale? Por tanto, aquí tendremos problema y solución, ¿vale? Pero claro, así, viendo cuál es
el problema y cómo vuestra solución resuelve al problema, pues ya estaríamos más cerca de que vuestra idea, de alguna forma, fuera deseable por parte de los farmacéuticos a los que vais a llevar el proyecto. Pero fijaros que son 6 lados, por tanto quedan 4 lados, ¿vale? ¿Qué vamos a preguntar en los otros 4 lados? ¿Vale? El tercer lado, súper, súper, súper importante. Quiero que penséis, para implementar vuestro proyecto, vuestra solución, ¿qué usuarios van a estar involucrados? Es decir, ¿cuál es el usuario final que se va a beneficiar de vuestra solución? Puede ser el paciente, el cuidador o los farmacéuticos de hospital o los clínicos. ¿Quién es el usuario que se va a beneficiar al final de vuestra solución? Además de identificar el usuario que se va a beneficiar, quiero que tengáis claro quién son los usuarios que van a participar en la implementación. Pues para implementar nuestra solución necesitamos que farmacia hospitalaria y que el jefe de servicio también esté involucrado y que necesitamos que la dirección médica del hospital también esté involucrado, etcétera, etcétera. También quiero que penséis en si esta solución se llevará al hospital. ¿Quién pagaría por esta solución? Oye, pues esto lo va a pagar el jefe de aprovisionamiento o esto lo vamos a sacar del presupuesto de la gerencia del hospital. Por tanto, ¿quién es el comprador que debiera comprar vuestra solución? ¿Vale? Pensando. O el comprador es la industria farmacéutica. Pues oye, yo creo que la industria farmacéutica le interesaría financiar y sponsorizar esta solución. Pues vale, perfecto. Hemos identificado quién es el comprador. Y otro usuario que debéis identificar y pensar sobre él es, ¿hay algún usuario que puede influir en positivo o en negativo en que vuestra solución llegue a la práctica profesional? Oye, pues sí, claro, si la SEF le pusiera un aval, oye, pues sería cojonudo. O si la Sociedad Española de Directivos Sanitarios nos diera apoyo, pues perfecto. O si una asociación de pacientes de esta patología concretamente lo avalara, pues oye, pues sería más fácil porque daría una influencia positiva sobre esto. O, oye, un influenciador puede ser el Departamento de Sistemas de Información, porque claro, si queremos que nuestra solución sea interoperable con nuestro programa de gestión de la farmacia hospitalaria, necesitamos que el Departamento de Sistemas de Información esté alineado con nosotros, porque si no puede influir negativamente y puede ser que nuestro proyecto caiga por factibilidad, ¿vale? Una vez hemos listado estos diferentes usuarios que están involucrados en la implementación de nuestra solución, para cada uno de ellos, esto es como si crearais una tabla. Fijaros que aquí yo he creado una tabla, los diferentes usuarios, y para cada usuario quiero que contestéis. Uno, ese usuario, ¿qué necesidad tiene que nuestra solución le vaya a cubrir? Es decir, si esto va para un paciente, ¿cuál es la necesidad que tiene el paciente a la que nosotros le vamos a cubrir con nuestra solución? Segunda pregunta que nos tenemos que hacer con cada uno de nuestros usuarios. ¿Qué rol juega ese usuario en la implementación de nuestro proyecto? Pues oye, si es el usuario final, pues va a ser solo el benefactor de la solución. Si es el farmacéutico de hospital, pues el farmacéutico de hospital es el que va a utilizar y va a introducir los datos. Pues si es el director médico es el que va a aprobar la solución. Si es el gerente del hospital es el que va a pagar la fiesta. Pues vale, tenéis que identificar qué rol van a jugar. Además del rol que van a jugar, tenéis que identificar qué barreras os va a poner cada uno de estos usuarios para la implementación de vuestra solución. Pues oye, claro, es que una de las barreras que nos vamos a encontrar con los pacientes es la brecha digital, que ellos no saben utilizar la tecnología. O una de las barreras que nos vamos a encontrar dentro de la farmacia hospitalaria es la falta de tiempo. O una de las barreras que nos vamos a encontrar con el gerente del hospital es que no tiene recursos económicos. Además de identificar la barrera, tendréis que pensar cómo superarla, porque si esa barrera no tenemos la capacidad de superarla, es evidente que nuestro proyecto va a fracasar. Por tanto, es súper, súper, súper importante que identifiquéis la forma en cómo vais a superar esa barrera, ¿vale? Por tanto, ya habremos cubierto el tercer lado de nuestro cubo, ¿vale? Vamos al cuarto lado, ¿vale? Cuando hemos identificado cuál es el reto que queremos solucionar, en qué consiste nuestra solución y hemos
definido muy bien los usuarios que están implicados en la implementación de nuestro proyecto, tenemos que identificar cuál es el valor de nuestro proyecto o el valor de nuestra solución. Es decir, que tenemos que identificar cuáles son los beneficios que aporta nuestra solución si lo llevamos a la práctica asistencial, a la práctica profesional. Es decir, queremos de alguna forma identificar todos esos beneficios e intentar incluso que esos beneficios, ¿cómo los podemos cuantificar? ¿Cuáles son las métricas que nos permitirían o que esos indicadores que nos permitirían demostrar que estamos alcanzando estos beneficios? Además de identificar los beneficios que tiene nuestra solución, ¿vale? Tendríamos que identificar cómo nuestra solución se diferencia de lo que actualmente hay. Claro, si nosotros vamos a llevar una solución y actualmente en la farmacia hospitalaria ya hay otra solución, ¿cómo demostraríamos que nuestra solución es mejor que lo que hay actualmente con el status quo actual? ¿Cómo? De alguna forma. Y también quiero que empecéis a ser también comerciales y empecemos a pensar en en esa última etapa del plan de comunicación. Quiero que penséis en un eslogan, o sea, en una frase que resuma y que permita demostrar que vuestra solución es única y que hace que la gente cuando escuche vuestra solución y los beneficios que aporta vuestra solución diga, es que sí o sí yo la quiero, ¿vale? Por tanto, en este cuarto lado tenemos que de alguna forma demostrar cuál es el valor de vuestra solución. Ya os he dicho, aquí tenéis un ejemplo de cómo podemos demostrar el valor de vuestra solución en un ejemplo que os he puesto aquí, que es un proyecto para oncología, ¿vale? Vamos al quinto lado. Claro, ya tenemos en este momento, si fuéramos capaces de presentar este cubo al jurado o a un compañero de la farmacia hospitalaria, le hubiésemos dicho, oye, tú que tienes este problema, nosotros te planteamos esta solución y esta solución va a involucrar a estos usuarios y hemos pensado en cada uno de estos usuarios y sabemos cómo lo tenemos que hacer para que estos usuarios sean aliados en la implementación de este proyecto y además, si ponemos este proyecto en marcha, vamos a conseguir este valor, estos beneficios y vamos a conseguir que nuestra solución sea vista como la más deseable que puede haber para solventar el reto inicial. Pero claro, tenemos que aterrizar esta idea. En este lado, lo que tenemos que reflexionar es sobre qué recursos vamos a necesitar para implementarlas. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de recursos humanos, qué personas deberían participar en el desarrollo de este proyecto. Si necesitamos recursos económicos, oye, pues sí, Xavi, tenemos que desarrollar esta plataforma y por tanto necesitamos dinero. Oye, no, además de recursos, también necesitamos recursos técnicos. Claro, es que necesitaríamos un ordenador, que es el que tendríamos en las consultas externas para meternos, o necesitaríamos una aplicación, o necesitaríamos unas gafas de realidad virtual. ¿Qué recursos técnicos necesitaríamos? O incluso, ¿qué recursos inmovilizados? Pues oye, es que claro, todos estos datos deberían estar en una base de datos que deberían estar en un servidor y este servidor debería estar interconectado con la historia clínica del paciente. Perfecto, tenemos que identificar todos aquellos recursos que son necesarios para poder desarrollar nuestro proyecto. Además de identificar estos recursos, quiero que hagáis un listado de todas aquellas actividades que tendríamos que hacer desde hoy hasta el momento que llevamos nuestra solución al mercado o a la práctica profesional. Todas aquellas actividades que tendríamos que hacer. Insisto que aquí tenéis un montón de actividades y ejemplos que os he puesto para que vosotros os pueda ayudar a definir, ¿vale? Además de identificar los recursos y las actividades que tenéis que hacer para poner en marcha este proyecto, también es importante que penséis si sería necesario hacer un piloto o no, es decir, cómo vais a hacer la implementación. Oye, pues yo creo que antes de intentar implementarlo en varios hospitales, vamos a hacer un piloto en mi hospital, concretamente en este tipo de pacientes, para ver si realmente funciona. Y si funciona, ya lo llevaremos luego a otro tipo de pacientes y cuando hayamos demostrado que en todo tipo de pacientes, luego ya lo llevaremos a otros hospitales. O no, vamos a centrarnos exclusivamente en este paciente pediátrico y lo vamos a hacer primero en mi hospital y luego lo vamos a llevar a todos los otros hospitales, pero siempre en el target de pediatría, ¿vale? Quiero que me digáis esto cómo lo llevaríais o cómo lo transferiríais a otros hospitales. Y finalmente, otra reflexión que es muy importante es, claro, al final vosotros no dejáis de ser farmacéuticos de hospital que trabajáis en un ámbito hospitalario. ¿Necesitáis agentes externos que os ayuden? Pues oye, pues necesitaríamos un equipo de tecnología, un equipo que nos desarrolle. Oye, pues necesitaríamos un equipo de diseño, porque claro,
necesitamos diseñar todo el interfaz de nuestra solución. O necesitaríamos la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria para que nos avalara o para que nos pusiera en contacto con otros farmacéuticos o con otros hospitales. O necesitaríamos un grupo de trabajo de la SEF para que involucrar a otros early adopters, a otros farmacéuticos de hospitales con los que nos gustaría hacer el piloto. ¿Vale? Pues este es el quinto lado con el grupo de preguntas que queremos que os hagáis. Y finalmente, el último lado es cómo demostramos económicamente que vuestra solución tiene que ponerse en marcha. ¿Cuál es el retorno de la inversión? Vuestro proyecto es coste eficiente, es decir, vuestro proyecto, pues oye, pues podríais hacer una valoración y yo os ayudaré a hacer la valoración, que este proyecto, desarrollarlo, pues podría costar unos 100.000 euros ponerlo en marcha y luego un mantenimiento anual de 30.000 euros, ¿vale? Pues esto significa pues que tenemos que de alguna forma demostrar que estos 130.000 euros que nos costará el primer año o estos 2 primeros años, ¿qué ahorros puede generar? Oye, pues nuestra solución lo que va a generar es que el farmacéutico de hospital tenga más tiempo para dedicarle más tiempo a los pacientes y por tanto el paciente va a ser más adherente al tratamiento y por tanto va a utilizar la medicación de una mejor forma, etcétera, etcétera. Pues esta puede ser una forma de demostrar el ahorro. Oye, pues no, si nosotros conseguimos poner esta solución en marcha, vamos a generar una reducción del número de visitas a urgencias. Y esto, como sabemos, las urgencias tienen este coste y, por tanto, vamos a conseguir este beneficio económico del desarrollo de nuestro proyecto. ¿Vale? Por tanto, habéis de demostrar vuestro coste-eficiencia. En la parte económica, ¿vale? Os voy a pasar un documento, que es un documento que quiero también que tengáis para un futuro, donde están todas las reflexiones que tenéis que tener sobre si alguien quiere hacer como un plan de negocio. Nosotros, de cara al acto final, no pretendemos que hagáis un plan de negocio, pero si alguien quiere, es un motivado y ahora con el chat GPT es muchísimo más fácil, yo os voy a pasar todas las preguntas que os tendríais que hacer para hacer un plan de negocios o para demostrar el beneficio económico de vuestra solución. En nuestro caso, lo que queremos solo es que hagáis la reflexión sobre estas preguntas. Si queréis como equipo de trabajo ir un poco más, ya sabéis que nosotros somos unos motivados y que os vamos a dar más recursos y más cuestiones para que podáis profundizar más, o ahora o en un futuro. ¿Sí? Pues muy bien, estas son las 6 preguntas que queremos que a partir de ahora trabajéis en la parte práctica, ¿vale? Son las 4:15, tenemos hasta las 5:30, ¿vale? Yo esto ahora... Ayer ya os lo pasé por correo electrónico, estas 6 preguntas, y esto es lo que me gustaría que hicierais en la parte práctica de hoy, que empecéis con la primera pregunta, luego vayáis a la segunda pregunta, a la tercera pregunta y así vayáis haciendo de poco a poco, ¿vale? El objetivo sería que de aquí al 4 de diciembre hubieseis pasado por la definición de todas estas cuestiones, porque sobre estas 6 grupos de preguntas es sobre la que vamos a construir la presentación final. Os avanzo que la presentación final, cada equipo vais a tener solo 8 minutos. Por tanto, aquí hay muchísima información sobre la que vais a reflexionar que no vais a poder presentar. Pero estas preguntas que nosotros os planteamos son preguntas que de alguna forma van a permitir que vuestro proyecto sea más robusto y que si el jurado os hace alguna pregunta sobre algo que no habéis presentado, vosotros ya lo tengáis pensado previamente. Es muy, muy, muy complicado que el jurado os haga, os haga alguna pregunta que no esté en estos 6 grupos de preguntas que os he presentado. Muy bien, pues nada, lo que os decía, en la parte económica os pasaré un documento en paralelo junto a la grabación de la parte teórica hoy para que los que queráis profundizar podáis profundizar. Incluso podéis coger este documento, se lo ponéis al chat GPT sobre vuestra solución y ya veréis que os ayudará con todas estas preguntas. El chat GPT es buenísimo contestando a estas preguntas que yo os voy a plantear de la parte económica. ¿Vale? Pues sin más, lo que vamos a hacer ahora es, yo os voy a pasar a los grupos de trabajo, ¿vale? Para que discutáis sobre estas 6 cuestiones, ¿vale? Sí, voy a parar ahora la grabación, ¿vale? Por si tenéis preguntas que hacerme.